Ya está. Entonces, hoy día lo que vamos a ver, vamos a empezar, bueno, vamos a empezar y acabar, porque solamente es una clase de cardiovascular. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver dos temas, aparato cardiovascular uno y cardiovascular 2. El cardiovascular uno prácticamente es toda la morfología del corazón, tanto externa como interna, las arterias coronarias y principalmente la circulación y el sistema de conducción del corazón. Luego, en aparato cardiovascular 2, que lo que vamos a observar va a ser prácticamente las características de los vasos sanguíneos en general, tanto como la de la arteria aorta, la arteria pulmonar, etcétera, y de las venas, y también un poco de patologías. Ahora, vamos a ver ahorita cardiovascular uno. Y obviamente, pues no regresar con lo que es mediastino. A ver si voy a apagar esto, desactivarlo porque no leo. Ya. Vamos a recordar que era el mediastino prácticamente, pues, es el espacio en el que está entre los pulmones. Y en el mediastino tenemos mediastino superior y mediastino inferior. En el mediastino inferior era donde se encontraba el corazón. ¿En qué parte del mediastino inferior? En mediastino medio. Entonces, en el mediastino inferior anterior teníamos al timo y tejido conectivo. En el mediastino inferior medio teníamos al corazón. Y en el mediastino inferior posterior teníamos a lo que era el esófago, aorta descendente, vena cava inferior, etcétera. Entonces tenemos varias estructuras ahí. La cosa es que nosotros recordemos que nuestro corazón con su saco pericárdico está en el mediastino medio. Ok, ahora al igual que el pulmón que tiene su pleura, el corazón tiene su pericardio. El pericardio prácticamente es como la sábana que cubre la cama. Entonces es como una capita que va a recubrir el corazón. Y vamos a tener, al igual que teníamos en el pulmón, dos capas, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es el más externo, es el que está más pegado hacia la superficie, y el seroso es el que está más pegado al corazón. Ahora, la diferencia es que el seroso tiene dos capas, una hoja parietal y una hoja visceral. Si es que no me estoy confundiendo con los nombres, sí. Y la hoja visceral es la que obviamente está pegada hacia los ventrículos, y la hoja parietal es la que está pegada ya ventrículos y aurículas. Ahora, entre fibroso y seroso hay un espacio, que es un espacio virtual, que ustedes ya saben que si es que hay un espacio, lo más probable es que cuando hay alguna infección o algún acúmulo de líquido en esa zona del corazón, o del pericardio en específico, se acumule estos líquidos, ¿no? Si digamos que hay una pericarditis o un derrame pleural, se va a acumular en el espacio pericárdico. ¿Listo? Prácticamente el pericardio como es como una caja, no como una caja, sino como un triángulo, es una pirámide que tiene una base y una punta, pero a diferencia del corazón, el pericardio, su base y su punta están en diferentes lugares que el corazón. El corazón tiene su punta, por ejemplo, en el quinto espacio intercostal, pero y su base está en la parte de arriba. En caso del pericardio, su base es en la parte de abajo y la punta está en la segunda articulación condroesternal. Acá. Ahí, pinta. Para proyectarnos más o menos en el tórax por donde se está encontrando el pericardio, lo que vamos a encontrar es que en el lado derecho, acá, el lado derecho, izquierdo, tenemos que el pericardio, su base, no, perdón, su punta se va a proyectar más o menos para el lado derecho entre la segunda articulación condroesternal y para el lado izquierdo a la primera articulación contraesternal, porque el pericardio no solamente recubre el corazón, sino también recubre los grandes vasos. Entonces aquí tenemos este espacio. Luego, para su punta, perdón, para su base, lo que vamos a observar es que el pericardio se va a proyectar hasta la sexta articulación condroesternal y al quinto espacio intercostal, en la parte izquierda. Entonces, todo este espacio va a cubrir el pericardio. Como ya les digo, no solamente es la parte del corazón que está cubriendo, sino también está abarcando los grandes vasos, como lo son las arterias coronarias, la arteria aorta, la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Ahora, el pericardio, obviamente, ya acabamos de ver las dos capas, que son el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Vamos a ver un poquito más de características de cada una de ellas. El pericardio fibroso tiene cuatro caras, tiene cuatro bordes, es prácticamente como una caja,
bueno, no una caja, sino también es como una pirámide. Tiene una base y un vértice. Entonces la base es la que está recostada sobre el diafragma. Aquí lo vemos. La base es la que está sobre el diafragma y el vértice es el que está dando para los grandes vasos. Tiene cuatro caras, la cara anterior, las caras laterales y la cara posterior. Ahora, el pericardio fibroso se va a fijar hacia las estructuras externas al corazón para mantenerse en su lugar, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a tener medios de fijación que prácticamente son ligamentos y donde vamos a encontrar cada uno de ellos. Primero tenemos el ligamento pericardio frénico, que básicamente es la unión entre pericardio y corazón. Pericardio, digo, y diafragma. Acá lo vemos, diafragma, pericardio frénico. Perifrénico, la vamos a poner ya. Luego tenemos la parte de pericardio external, obviamente es la parte que está relacionada con la cara anterior, el external. Luego está la parte pericardio tiroide, que prácticamente es más que nada la relación, o sea, ¿ustedes se acuerdan que cuando vimos la parte de esternón, habíamos visto que tenía una escotadura aquí arribita? Entonces, si ustedes se palpan esa zona y meten su dedo un poquito más adentro, lo que van a sentir es su tiroides. La tiroides está ahí, la glándula tiroides, no el cartílago tiroides. El cartílago tiroides está por acá arriba, ¿no? Es otro. La glándula tiroides está un poco más acá y también tiene relación con la parte eh, del pericardio. Y eso está en esta zona. Uy, peritiroides. Luego tenemos la parte pericardio vertebral, que obviamente es la parte que está más relacionada con la columna vertebral. Y finalmente la parte de pericardio visceral, ya con las otras vísceras que están alrededor del corazón, como lo es el esófago y la parte superior por la tráquea, etcétera. Son ligamentos que los van a mantener fijado hacia esa cavidad que le conviene, ¿no? A ver. Mm, ya. Vale, el pericardio fibroso obviamente va a tener inervación e irrigación. Principalmente la irrigación del pericardio fibroso va a ser por la arteria torácica interna, ¿listo? O la mamaria interna también llamada. Que luego esta va a dar ramas finales, terminales, que son las arterias diafragmáticas superiores. Entonces, estas dos son las que van a irrigar el pericardio fibroso. Luego, su inervación va a ser por ramas sensitivas del nervio frénico. El nervio frénico tiene un pase por esta área que literalmente es alrededor del pericardio, es como alrededor del corazón. Está andando, viniendo de esta manera. Desde el cuello viene por el centro del tórax, así. Está dejando todo ese camino de nervios. A ver, espérame, voy a darle una compañía de ya. Entonces, esa sería prácticamente la irrigación y inervación del pericardio fibroso. Ahora, para el pericardio seroso tenemos las dos capas que mencionaba, que era la capa de la hoja parietal y la hoja visceral. La hoja parietal prácticamente lo que va a hacer es estar pegada al pericardio fibroso y la hoja visceral va a recubrir principalmente lo que son los ventrículos, derecho e izquierdo. Aquí vemos cómo está recubriendo y tomando la forma de lo que es el pericardio fibroso y seroso. Acá vemos, ese es el seroso porque obviamente está recubriendo a la parte de el corazón. Ya. Tenemos estos dos fondos de saco, que prácticamente los fondos de saco son espacios que se forman gracias al recubrimiento de las flébulas, en ese caso del pericardio, o cuando veamos peritoneo del peritoneo, que se forman al recubrir esta zona. Pues, entonces el corazón, obviamente,
al llegar a la parte de los vasos, no es que sea un tejido continuo, que no tenga, o sea, todo liso, no. Hay curvas, hay huecos, que igual el pericardio lo está recubriendo. Al formarse estos huequitos, van a formar los famosos fondos de saco. Primero tenemos el fondo de saco de Taylor y el fondo de saco de Haller. Son los principales. El fondo de saco de Taylor es el que está pasando por detrás de la arteria aorta y el tronco pulmonar. Este tronco de Taylor, también llamado fondo de saco transverso, se encuentra aquí. Es este. Y es un recubrimiento pericárdico que va a estar pasando por detrás de la arteria aorta y del tronco pulmonar. Luego tenemos el fondo de saco de Haller, que prácticamente se forma como una U. Es un fondo de saco oblicuo que está entre las venas pulmonares, es decir, entre la aurícula izquierda. Tenemos aquí que el fondo del saco de Haller va a estar en el medio, formando como una U. ¿Y cuál es la importancia de estos fondos de saco? Principalmente cuando se acumula el líquido, como estábamos diciendo, eh, en el pericardio, donde se va a acumular el líquido principalmente en los fondos de saco, ¿ok? Porque son fondos, forman como una bolsita, entonces es como un lugar profundo donde el líquido dice, ah, por gravedad voy a irme para allá porque me estoy cayendo para este lado, ya, prácticamente así, ¿ok? Ahora, vamos a ver la morfología externa del corazón. Lo más básico de lo más básico, ¿ok? Vamos a tener primero que el corazón tiene una forma de cono, es bastante eh, notorio que parece un cono, es como una pirámide, tiene una base y un vértice que viene como de esta manera, está ligeramente, ay, así, no, terrible, no, 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 está está así, está ligeramente inclinado hacia la derecha, prácticamente casi toda la parte del corazón está eh, en la parte izquierda y el corazón está inclinado también hacia atrás. No es que está parado como mi botella así, sino que está echado hacia atrás así. Y tenemos también diámetros que normalmente debería existir para la forma del corazón. Tenemos una medición anteroposterior que es de 12 centímetros aproximadamente. Un largo, por así decirlo, de 12 centímetros. Luego, un ancho de aproximadamente de 8 a 9 centímetros y un grosor, una profundidad de aproximadamente de 6 centímetros. Este. Y el peso del corazón obviamente varía tanto en mujeres como en hombres. En hombres es aproximadamente 300 gramos y en mujeres es de 250 gramos. Eso sería lo más general del corazón. Prácticamente el corazón es una cavidad hueca, es un órgano hueco lleno de músculo, es full músculo. Nuestro corazón es full musculito, lo entrenamos todos los días mientras nosotros, bueno, mientras él solito va bombeando, ¿no? Si el corazón es un órgano hueco lleno de músculo. Ahora, si nos proyectamos en nuestro tórax, principalmente donde se va a encontrar nuestro corazón. Nos proyectamos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Para el lado derecho, lo que vamos a encontrar es que nuestro corazón se encuentra en la línea paraesternal, o sea, en el costado del esternón, en el tercer cartílago costal. Esta es la base del corazón, la base y la punta. Realmente como está inclinado, pues por eso se viene de esta manera. Tenemos aquí en la línea paraesternal derecha
antes del cartílago costal. Luego, en la parte izquierda, a la línea externa a la izquierda, vamos a tener el segundo espacio intercostal. Para la parte derecha, ya bajando al costado del esternón, al sexto espacio intercostal. Luego, en la parte izquierda vamos a tener al quinto espacio intercostal, cuando nosotros nos proyectamos una línea imaginaria desde la línea media clavicular. De la línea media clavicular hacia el quinto espacio intercostal izquierdo, vamos a proyectar la punta del corazón. Ese es el famoso choque de punta que tiene el corazón cada vez que palpita, porque está bastante pegado al quinto espacio intercostal. Entonces, si ustedes se proyectan un poquito más o menos en ustedes mismos, pueden palpar más o menos cuál es la mitad de nuestra clavícula y de ahí hasta el quinto espacio intercostal pueden encontrar el choque de punta. ¿Ok? El corazón lo vamos a dividir en caras, en su morfología externa. Tenemos la cara anterior, la cara posterior, la cara izquierda, que es la cara pulmonar, también dicho. Primeramente digo, ya estoy acostumbrada a decir. Por primer lugar tenemos la cara anterior, en la cual vamos a poder observar lo que es la aurícula derecha, los ventrículos y la aorta y la arteria pulmonar. Casi no se va a poder observar la aurícula izquierda porque nuestro corazón no está mirando hacia adelante, sino como está inclinado. La cara anterior solamente se va a ver la parte derecha y una parte del ventrículo izquierdo, porque es el ventrículo más grande, entonces solamente se ve esa zona. Aquí lo que observamos es a la aurícula. Ay, me olvidé de pasarles el material. Ay, se los paso. Es de este, sí. Mm, ya, ahí ya se los pasé. Entonces, acá tenemos que esta es la aurícula derecha. Ay, esa es la aurícula derecha. Ese es el ventrículo derecho. Y aquí hay un tabique y acá se forma el ventrículo izquierdo. Se va a observar un poco del ventrículo, de la aurícula derecha, izquierda, perdón. Y también observamos claramente a la arteria aorta ascendente y al tronco pulmonar. Entonces tenemos a todas esas estructuras aproximadamente de la parte del corazón. Entonces, lo que vamos a observar también es que entre aurícula y ventrículo derecho hay un espacio. Este espacio se le denomina como surco auriculoventricular. ¿Ok? Vamos a tener un surco auriculoventricular derecho y uno izquierdo. Y también uno anterior y uno posterior. Entonces, en el caso de este aquí, sería el surco interventricular anterior, porque la cara anterior, derecho. ¿Listo? Vamos a colocar aquí. Este es el surco auriculoventricular anterior derecho. Y ahora, entre ventrículos también van a haber surcos. Tenemos el surco interventricular. Tenemos uno anterior y uno posterior. Aquí ya no define de derecha e izquierda porque entre los ventrículos ya pues, están diferenciados. Entonces tenemos el surco interventricular anterior. Está aquí. Surco interventricular anterior. Ya, eso es lo que principalmente se observa en una cara anterior. Ahora, en una cara posterior, es lo que vamos a ver. Tenemos principalmente a las aurículas, tanto la derecha como la izquierda, y los ventrículos. Acá no se observa tanto lo que son las partes de la aorta y el tronco pulmonar. Se observan un poquito, pero se pueden apreciar mejor en la cara anterior. Ahora, acá tenemos nuestra aurícula derecha, claramente. Acá el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda.
aurícula izquierda. Y vamos a encontrar a los surcos que nos faltaban. Tenemos, vamos a cambiar de color, surco no, perdón, aurículo ventricular posterior derecho, surco auriculoventricular posterior derecho. Ay, aquí tenemos a nuestro surco auriculoventricular posterior izquierdo, surco auriculoventricular posterior izquierdo, y nuestro surco interventricular posterior. A ver, ¿con qué color aquí? Su surco interventricular izquierdo. Entonces, ya diferenciando esas estructuras, que más que nada es para saber el trayecto de las arterias que vamos a ver al final, bueno, no al final, a la mitad, que son las coronarias que van a estar pasando por esos surcos y dejando sus ramitas en medio. ¿Listo? Ahora, en una cara izquierda, una cara pulmonar, lo que vamos a observar principalmente va a ser la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el nervio frénico. La cara izquierda, la cara pulmonar, prácticamente es la cara que le da al pulmón izquierdo, ¿no? Habíamos visto que en la clase anterior que el pulmón izquierdo era el que principalmente era más pequeño y sufría un poco por el espacio con el corazón, porque también estaba tomando ese lugar. Ahora, en esta cara, que lo vemos, tenemos a nuestra aurícula izquierda, ay, nuestra aurícula izquierda, nuestras venas pulmonares, ¿ok? Tenemos a la orejuela de la aurícula izquierda. Orejuela prácticamente es este cachito de acá, que parece como una oreja de chancho, literalmente. Como una orejita ahí que está, que se le sale a la aurícula izquierda y también la tiene en la aurícula derecha. En el caso de la aurícula derecha es esta, esa es la orejuela. Pero volvamos acá. Tenemos a la aurícula izquierda con su orejuela aquí. Vamos a ver también a las venas pulmonares, tanto, bueno, las venas pulmonares izquierdas en este caso y el ventrículo izquierdo. Bueno, son las desembocaduras de las venas pulmonares. Acá está para la vena pulmonar superior izquierda y para la vena pulmonar superior, no, inferior izquierda. Y acá también se puede observar un poquito del surco auriculoventricular posterior izquierdo y del anterior izquierdo. Ahora la base es la que está dando para la parte de atrás, prácticamente, por así decirlo, en la parte de atrás hacia arriba. Tenemos que se puede observar la parte de la aurícula izquierda, la aurícula derecha, las venas pulmonares y las venas cavas superior e inferior, que van a estar desembocando en la aurícula derecha. Entonces aquí lo vamos a observar. Acá nuestra aurícula derecha, esa es su orejuela, acá está la orejuela. Nuestra aurícula izquierda con la salida de las venas pulmonares. Esta es la vena pulmonar superior derecha, la vena pulmonar inferior derecha, vena pulmonar superior izquierda y la vena pulmonar inferior izquierda. Y aquí en la aurícula derecha estamos observando que entran dos venas gigantes. Acá entra la vena cava superior y entra la vena cava inferior. También ingresa, pero no es parte de la base tanto, el seno coronario, que es parte del sistema de drenaje venoso del corazón. Ahora sí, para pasar a la morfo interna del corazón. Ah, me había olvidado de algo. Ya. Entre aurículas también hay un surco que prácticamente se forma gracias al pericardio acá, obviamente. Vamos a cortar, no, no a cortar, a mover esto.
Vamos a moverlo ahí. Aurícula izquierda. Entre aurículas, perdón, está el surco interauricular posterior. Acá. Ese es el surco interauricular posterior. Ok. Ahora sí, para ver morfo interna, ustedes saben que ya, pues, el corazón tiene cuatro cámaras prácticamente. La aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Vamos a ver cada una de estas partes, porque cada una tiene zonas diferentes. Y vamos a iniciar con la parte de la aurícula derecha, que es toda esta cavidad de aquí. Todo esto. Vamos a ver la pared lateral de la aurícula derecha. Principalmente, ¿qué vamos a observar? Bueno, primero vamos a identificar cuáles son las paredes, ¿ok? A ver, ¿cómo está escribiendo? Vamos a identificar las paredes. Tenemos primero la pared posterior que ocupa esta zona de acá. La pared posterior. A ver, vamos a... ahí. Esa zona ocupa la pared posterior. Luego vamos a tener la pared superior, que es donde está desembocando acá la vena cava superior. La pared superior. Vamos a tener una pared medial, que es la que está esta zona de acá. Voy a moverlo porque si no, no va a entrar. Una pared medial, una pared inferior, realmente, una pared anterior, de otro color, no. Mm, Este, una pared anterior, todo esto es la pared anterior. Y todo, y allá, y falta la pared lateral, que es esta parte de acá. Tenemos unos tres, seis paredes, como si fuera un dado, prácticamente. Vamos a iniciar con la pared lateral, que ya hemos visto que es toda esta zona de aquí, que lo acabamos de ver. Y ustedes pueden observar que es prácticamente músculo, ¿ok? Entonces vamos a tener lo que se llaman las famosas columnas carnosas. Listo, vamos a escribirlo aquí. Las columnas carnosas. Ahí. Estas columnas carnosas vienen de primer, segundo y tercer orden. Se refiere a órdenes cuando las de primer orden son bastante gruesas, sobresalen bastante de la parte del corazón y llegan como puntas. Se les llama también pilares. Luego tenemos las columnas carnosas de segundo orden, que son más como ya, no telarañas, son como telarañas gruesas, están pegadas a la pared, no se despegan así como los pilares que vienen como un cañoncito hacia arriba, ¿no? Sino que están pegadas a la pared, pero como que sueltas, como si fuera una malla. Y finalmente las de tercer orden, que son bien delgaditas y están pegadas a la pared, son más chiquititas. Aquí en la pared lateral solamente vamos a observar columnas de segundo y de tercer orden. Vamos a ver acá. Las de tercer orden son las que están aquí al fondito, así, todas escondiditas, ahí atrás pegadas a la pared. No, no, no. Esas son las de tercer orden. Las de tercer orden. Y las de segundo orden son las que están encima. Todas esas que vienen acá así, pegadas. Están pegadas pero sueltas al mismo tiempo. Están sueltitas así, pero adosadas a la pared, no están más.
adosadas de todas maneras a la pared, las de segundo orden. Son más externas y las de tercer orden son pegadas a la pared. Y eso principalmente en la pared lateral. Ahora, en una pared anterior, ¿qué es lo que vamos a observar? En primer lugar, en la orejuela derecha. Vamos a encontrar al orificio auriculoventricular derecho y a un triángulo bastante peculiar que va a albergar un nódulo que permite el paso de la energía a través del corazón. ¿Ok? Entonces vamos a verlos ahorita. Voy a enumerar primero mis ítems. Número uno es el orificio de la orejuela derecha. Tenemos al orificio auriculoventricular derecho, porque hay uno izquierdo, obviamente. También tenemos el triángulo de Koch, que va a tener tres paredes, obviamente como un triángulo normal. El tendón de Todaro como límite al seno venoso coronario y finalmente a la válvula medial de la tricúspide. Voy a cambiarle de color. Listo. Ujú. Ya está. ¿Y cuál es el contenido de esto? El nódulo auriculoventricular o atrioventricular. Auriculoventricular, que es el segundo paso para el sistema de conducción del corazón. Primero inicia con el nódulo sinusal desde la vena cava superior, bueno, desde el desembocadura de la vena cava superior. Luego se van a dar fibras hacia alrededor de las aurículas que van a llegar hasta el nódulo auriculoventricular, que se encuentra en el triángulo de Koch. Del triángulo de Koch van a pasar las ramas hacia el centro del tabique, entre los ventrículos, y de ahí se van a empezar a salir las ramitas alrededor de las paredes de los ventrículos. Entonces, todo ese es el circuito del sistema de conducción, que lo vamos a ver al final, pero más o menos como un adelanto. Ahora vamos a identificar todas estas partecitas en la imagen. ¿Listo? Vamos a agarrar este color aquí. Vamos a marcarlo así y así. Ese es el número uno, el orificio de la hojuela o bueno, de la orejuela derecha, principalmente está formado por músculos de columnas carnosas de tipo 2, no, de tipo 3, de 2 3 más o menos. Luego tenemos el orificio auriculoventricular derecho, aquí, este, obviamente donde se encuentra la válvula tricúspide, y vamos a observar al triángulo de Koch. Voy a poner acá, está bien, ya. Este es el 3, está acá, 4 y 5. Parece el logo del Regatas. Ya. 3, 4, 5. Y en el medio lo que vamos a encontrar va a ser al nódulo auriculoventricular. Obviamente no se ve porque es una estructura nerviosa. Y como les digo, el corazón es puro músculo. Es una parte de estructura interna, que no se va a observar en una imagen así. Tampoco lo van a poder observar en las disecciones. Pero principalmente esas son todas las cositas que vamos a ver en la pared anterior. Ahora,
En una pared medial, que es prácticamente toda la zona de acá, vamos a hacerle zoom y enumerar aquí al costado. Tenemos principalmente a la fosa oval. Ahí, número uno, a la fosa oval, que es un rezago embriológico, de hecho, porque antes nuestro corazoncito, de repente vieron en biología del sistema cardiovascular, el corazón antes se comunicaba entre cámaras, o sea, había una comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda y entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces, había una comunicación entre ellos. Obviamente, eso no es normal en un adulto. En los adultos ya vemos que entre ventrículo derecho y izquierdo no se comunican y entre aurícula derecha e izquierda tampoco se comunican. Entonces, eso se cierra fisiológicamente durante el embarazo e incluso a veces después del embarazo. Pero el bebé siempre nace tiene que desarrollarse ya con ambas paredes cerradas. Sin embargo, existen patologías en las que todavía se quedan abiertas estas estructuras. Ahora, la estructura que comunicaba la aurícula derecha con la aurícula izquierda era el agujero oval, o bueno, el agujero botal, si no me equivoco. Cuando este se cierra, deja esa partecita que se llama la fosa oval, que es una membrana bien delgada, bueno, no delgada, bueno, cuando la sentí durante la práctica en la universidad, se parecía delgada, se sentía delgada, y se llama fosa oval. Es un regazo de un rezago embriológico. Y alrededor de la fosa oval está su limbo, que es la segunda parte que vamos a ver en la pared medial. Limbo de fosa oval. Esta es la fosa oval, es una membranita, y su limbo está alrededor. Es el limbo de la fosa oval. Y eso nada más en la pared medial. Ahora vamos a pasar a lo que es la pared posterior. ¿Ok? La pared posterior es esta zona de acá con esta parte de aquí. Ah, principalmente no se observa así, pero para bienes anatómicos lo estamos viendo de esa manera. Esta parte de acá se conecta aquí, pero lo hemos abierto para que se pueda observar. Y lo que vamos a encontrar va a ser primero al tubérculo de Lower. Vamos a cambiar de color al morado. Se cambió. Al tubérculo de Lower. Luego vamos a ver a lo que es la cresta terminal, que prácticamente también es una columna carnosa de segundo orden. Ay, un ratito, chicos, a ver, estoy escribiendo. Estoy escribiendo. Ok, toma. Me estaba escribiendo y ya respondí. Regresamos acá. Entonces vamos a encontrar tubérculo de Lower y la cresta terminal. La cresta terminal es esta zona de acá. Es todo eso, como una barrita. El número 2. Y el tubérculo de Lower está casi, casi que debajo de la parte, no tanto debajo, está por encima de la fosa oval. Ahí. Es el número 1. No se ve, lo voy a poner de amarillo. Listo. Para una pared superior, vamos a observar solamente una cosa. Vamos a ver la parte de la desembocadura de la vena cava superior. So, acá ya no le decimos vena cava superior, sino es desembocadura de la vena cava superior. Y aquí lo vemos. Está entrando acá nuestra vena cava superior. Aquí, la 1. Y solamente eso tenemos en la pared superior. Ahora, la pared inferior es un poquito, no compleja, sino para memorizar qué pasa por cada lado y qué válvula está relacionada con qué vena, es un poquito complicado.
pero nada del otro mundo, ¿ok? La pared inferior, principalmente, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a enumerarlo primero, vamos a poner otro color, esto ya. Tenemos cuatro estructuras. Tenemos dos desembocaduras y dos válvulas para estas desembocaduras venosas. Tenemos la desembocadura de la vena cava inferior, desembocadura de vena cava inferior, desembocadura de vena, bueno, de seno venoso coronario, y tenemos dos válvulas que van a estar, digamos, mediando la entrada y salida, bueno, la entrada principalmente de la sangre hacia la aurícula derecha, que son la válvula de Eustaquio y la válvula de Tevesio. Válvula de Eustaquio y la válvula de Tevesio. Estas son las válvulas. Uy. Ahora, ¿cuál es cuál? La válvula de Eustaquio es esta. Número 3, esta es la número 4. La válvula de Eustaquio se relaciona con la vena cava inferior. O sea, acá está entrando nuestra vena cavita inferior, pero uno, esa es la desembocadura. Y el seno venoso coronario se relaciona con la válvula de Tevesio, la número 2. Yo tuve que lamentablemente memorizármelo así. No tenía una mnemotecnia, pero a ver cómo le podría ayudar a ustedes. A la vena cava inferior, válvula de Eustaquio. No se me ocurre. Seno venoso coronario, válvula de Tevesio. No, Tevesio me creo que escribí mal. A ver. Tevesio. Mm, a ver. Si es inferior es Eustaquio. No. No se me ocurre ninguna mnemotecnia para que se lo puedan aprender. Pero la desembocadura de la vena cava inferior va con Eustaquio y la desembocadura del seno venoso coronario va con Tevesio. Esto acuérdense. Lo di todo para buscar una mnemotecnia, no me salió. Por eso yo no estoy con mnemotecnia, no me va muy bien, pero igual lo tienen acá para que lo puedan ver y observar. Ahora que ya vimos todas las partes de la aurícula derecha, vamos a ver ventrículo derecho. El ventrículo derecho es como una pirámide, tiene su base, sus lados y la punta. Vamos a ver primero la pared anterior. Primero, delimitar cuáles son las que vamos a ver. Esta es la base del ventrículo derecho. Base. Allá. Le vamos a observar la pared anterior, pared medial y pared posterior. La pared medial es esta. Pared anterior es lo que no se puede observar porque está quitada toda la pared anterior, pero un poquito más o menos esto. Pared anterior y la pared posterior por lo que está hasta atrasazo. La pared posterior. Vamos a iniciar con la pared anterior. En la pared anterior, ¿qué es lo que vamos a observar? Columnas tendinosas, ¿ok? Las columnas tendinosas o las columnas carnosas que estamos viendo acá ya son de primer orden. Tenemos a los pilares. O sea, los pilares también se les conoce como columnas de primer orden o columnas tendinosas porque van a desprender cuerdas tendinosas, o sea, parece como telarañas, van a desprender como telarañas que van a estar formando la válvula tricúspide o a la mitral, pues en el caso del lado izquierdo. Pero en este caso, estamos en el lado derecho, están dando cuerdas para formar la válvula tricúspide. Vamos a tener primero un amarillo para que se vea cuerdas, cuerdas no, columnas, perdón. Primero tenemos a las columnas tendinosas, que la conocemos como el pilar ventral.
Y como segunda cosa que vamos a observar van a ser las cuerdas tendinosas, que van a estar formando o van a estar, bueno, ese pilar ventral va a estar dando ramas, cuerdas tendinosas, a la válvula anterior de la tricúspide. La tricúspide va a tener su válvula anterior, posterior y septal. La septal va a tener ramas de, por ejemplo, los pilares de Luschka y de Lancisi, por ejemplo, o del pilar posterior, etcétera. Eso lo vamos a ver al final, cuando veamos ya toda la parte de morfo interna, pero más o menos vamos iniciando con que el pilar ventral le está dando cuerdas tendinosas a la válvula anterior. Y aquí los tenemos. Vamos a pintarlo con esto, pero de rojo para que se vea. Ese es nuestro pilar anterior, todo esto. Nuestro pilar ventral. Y ahí están llegando todas sus cuerditas tendinosas para el pilar anterior, para lo que digo, la cuerda tendinosa para las válvulas anteriores. Todo eso es nuestro pilar anterior, nuestro pilar ventral. Número dos. Para nuestra pared medial vamos a encontrar tres estructuras principales. Al pilar de Lushka, pilar de Lancisi y el fascículo arqueado, que básicamente es la unión del pilar de Lancisi con el pilar ventral. Tenemos acá tres cositas para ver. Uy, una al pilar de Lushka, dos al pilar de Lancisi y tres el fascículo arqueado. ¿Qué va a caracterizar al pilar de Lushka, que va a enviar sus cuerdas tendinosas hacia quién? A la válvula anterior y a la válvula septal de la válvula tricúspide. ¿Ok? Envía cuerdas a la válvula anterior, pero vamos a ponerlo mejor ventral. La válvula no, hacia anterior. La anterior y a la válvula septal. Ahora, el pilar de Lancisi también le va a enviar cuerdas tendinosas, pero ¿a quién? A la valva septal nada más. ¿Ok? Envía cuerdas a la valva septal. El fascículo arqueado es prácticamente un músculo que se va a proyectar desde el ancisi hasta unirlo con el pilar anterior. La unión, sí, la unión. Desde el ancisi hasta pilar ventral. Y ahorita los vamos a identificar en la imagen. ¿Ok? Tenemos aquí, uy, muy grande, Alushka. Es el más prominente entre Lushka y Lancisi, el que más se ve es Lushka. Es el uno. Ahora, Lancisi es un poquito más tímido, se ve muy poquito, a veces un poquito difícil de diferenciar y está aquí, dos. Y el fascículo arqueado, pues es toda esta zona de acá. Fascículo largo. Todo esto se comunica con de Lancisi hasta el pilar ventral. Tres. Y ahora en la pared posterior, lo que vamos a observar principalmente van a ser al pilar dorsal o pilar posterior y columnas de tercer orden. O sea, ya saben ustedes que las de tercer orden son las que están pegadas hacia las paredes. Tenemos al pilar dorsal y tres que digo, dos columnas de tercer orden.
El pilar dorsal le va a enviar cuerdas tendinosas a la valva posterior y la valva septal de la tricúspide. Envía cuerdas a septal y posterior. Acá lo vemos. Obviamente la imagen está un poquito más chiquito, pero está acá al fondo. Está ahí, este, este de aquí. Este es el pilar ventral, ventral digo dorsal o pilar posterior, número uno. Y vemos acá atrás la imagen, más al fondo vemos acá cómo están pegados las cuerdas de, perdón, las columnas de tercer orden. Atrás así. Todas las columnas de tercer orden atrás. Dos, dos, listo. Y ahora, a pasar a la base de la pirámide del ventrículo derecho. Vamos a tener cuatro cositas. Vamos a poner otro color, acá rojo. Dos, tres, cuatro. Primero vamos a ver a la válvula tricúspide. Luego observamos a la cresta supraventricular o también llamado al espolón de Wolf, que prácticamente está antes de la válvula pulmonar. ¿Ok? Vamos a la cresta supraventricular, o también conocido como espolón de Wolf. Está también, ¿cómo se llama? El cono de la arteria pulmonar. Y finalmente la válvula sigmoidea pulmonar. Ahora a identificar dónde está cada uno. Iniciando con la última, acá está la válvula sigmoidea de la arteria pulmonar, o bueno, del tronco pulmonar. Le vamos a tener al cono de la arteria pulmonar, que es básicamente el espacio que hay entre la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. Es ahí, es el cono en la... Luego vamos a ver al espolón de Wolf o la cresta supraventricular. Lo voy a marcar con resaltador primero. Esa es la cresta supraventricular. Bueno, tampoco tanto pequeña, pero esto. La cresta supraventricular. Y ahora, esta es la famosa válvula tricúspide. Todo eso. Y ya vimos lo que es morfo interna prácticamente de la cámara derecha del corazón. Ahora vamos a ver las dos válvulas que hemos observado acá. La válvula tricúspide y la válvula pulmonar. ¿Listo? Tenemos que la válvula tricúspide, pues ese es su nombre, tres. Son solamente tres válvulas que vamos a estar observando aquí, que van a permitir la apertura y el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y también que se cierran, uy, bueno, ya, que se cierran cada vez que no se necesita el paso de la sangre. Entonces, tenemos acá, uy, a la válvula anterior. Es la válvula más grande de las tres, la válvula anterior, la válvula septal y la válvula posterior. Qué puta grande está esto. La válvula posterior.
Ya habíamos visto cuáles eran los que brindaban a cada una de ellas las cuerdas tendinosas. Entonces tenemos acá primero, vamos a ver la válvula anterior. Para la válvula anterior, brindaban cuerdas tendinosas, ¿cuál? El pilar anterior y Lushka. Luego, a la valva septal le daba Lushka, Lancisi y el pilar posterior. El pilar posterior. Y para la valva posterior, para la válvula posterior, uy, su posterior. Ya. La válvula posterior nos va a dar el pilar anterior y el pilar posterior. Eh, bueno, el pilar ventral o pilar anterior. Ya digo. Y el pilar posterior. Y listo. Esa es principalmente la composición de la válvula tricúspide. Esta válvula se va a abrir cada vez que se necesite el paso de la sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, hacia el ventrículo derecho, perdón, y se cierra para evitar que la sangre por cambio de presiones trate de regresar hacia la aurícula derecha. Entonces, se cierra para que la sangre se quede en el ventrículo derecho y automáticamente pase hacia la aurícula, hacia la arteria pulmonar. ¿Listo? Ahora, tenemos a la válvula sigmoidea pulmonar, que prácticamente tenemos acá en la imagen, este es un corte transversal del corazón, al nivel de las válvulas, obviamente, y esa es la aórtica, y la que vamos a observar, que es esta de aquí, es la pulmonar. ¿Ok? Esa es la válvula pulmonar. Voy a conectar mi laptop. Que está viendo. Bueno, voy a encender acá algo. Ya se conecté. Entonces, la válvula pulmonar va a tener valvas. Son como bolsitas que prácticamente sirven como cierres herméticos para la válvula. Vamos a tener una valva anterior y dos posteriores. Entonces, la válvula pulmonar con P, tiene dos posteriores, ¿ok? Dos Ps. ¿Listo? Aquí tenemos a nuestra valva anterior y tenemos las posteriores, una posterior derecha y una posterior izquierda. Entonces, esta es la posterior derecha, esa es la posterior izquierda. Y en el medio van a ver tres bolitas, que prácticamente estas se les llaman nódulos de Morgagni, que son los que van a mandar las señales nerviosas a estas valvas para que se abran y se cierren cada vez que necesite el paso de la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. Entonces, tenemos a las valvas, una, dos, tres, valva anterior, valva posterior derecha, valva posterior izquierda. Y tenemos cuatro, cinco y seis, que son los nódulos de Morgagni. Ahora, pasando ya a la aurícula izquierda, o bueno, a la cámara izquierda, la parte del corazón izquierdo, tenemos la aurícula izquierda.
Primero vamos a ver que tiene igual, similar a la otra aurícula, tiene una pared posterior, una pared dorsal, tiene una pared lateral, una pared medial y una pared anterior. Vamos a identificar acá, esta es la pared posterior, pared dorsal, tenemos la pared medial, ahí, nuestra pared anterior y nuestra pared lateral. Vamos a iniciar con la pared lateral. Tenemos lo que es el orificio de la orejuela izquierda. Es la única parte que vamos a observar aquí. El orificio de orejuela izquierda. Y le vemos aquí. Esto. Solamente eso. Ese es el único número uno. Ahora, voy a hacer el menos. Pasamos a la pared medial. Prácticamente tenemos el repliegue semilunar, que es lo que va a quedar, pues, ¿no? Del cierre del agujero botal. Y que aquí, obviamente, se ve, al lado derecho se ve la fosa oval y en la parte izquierda se ve el repliegue semilunar, que es también parte del cierre de este agujero, ¿no? Repliegue semilunar. Y está aquí, del repliegue semilunar. En una pared anterior vamos a encontrar al orificio auriculoventricular izquierdo. Se tiene que ver, lo hemos puesto ahorita, en esa imagen se ve de una vista del ventrículo, porque no se ve, no había encontrado una foto en la que se mostrara la válvula mitral, pero aquí lo vemos. Tenemos al orificio auriculoventricular izquierdo, donde se va a encontrar la válvula mitral. El número uno. Todo eso es el orificio. Y en la pared posterior lo que vamos a encontrar van a ser los orificios de las venas pulmonares. Vamos a ponerle nombre. La 1, 2, 3, 4. El número uno es el orificio. Primero voy a escribir toda la palabra y de ahí voy a copiar nada más. Orificio de vena pulmonar. Esto vamos a copiar en todas. Si me evito estar escribiendo lo mismo. Orificio, orificio, orificio. Orificio de la vena pulmonar. El número uno es la del orificio de la vena pulmonar superior izquierda. Superior izquierda. Número dos es la inferior izquierda. Número tres es de la superior derecha. Y la cuatro de la inferior derecha. Y ahí está. Eso en la parte posterior de la aurícula izquierda. Vamos a ponerle este para que se vea un poquito el número. Ah, no se ve nada ahora, ahí nomás. Vamos a ponerle más bien los números más grandecitos. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora sí se ve. Ahora vamos a pasar a lo que es el ventrículo izquierdo. Al igual que el anterior, vamos a tener base, pared medial y pared posterior. Acá no vamos a tener pared anterior. ¿Ok? Tenemos la base, pared, pared medial y pared dorsal. Porque prácticamente el ventrículo izquierdo no tiene una pared que ve a la parte de la cara anterior. Bueno, sí, sí tiene pared anterior.
Entonces, ¿por qué acá me falta? Uy. Ah, es que en la imagen no se veía. La pared anterior está cortada. Listo. Debería estar acá encima, pero está cortadita. Pero en esta foto sí se ve porque acá se abrió de esta manera el corazón. Fue como un corte aquí y lo abrieron así. También son como para hacer pechuga de pollo, algo así. O sea, ahí lo tenemos. Como número uno, lo que vamos a observar va a ser también que tenemos un pilar ventral. ¿Listo? La válvula mitral realmente tiene dos válvulas. La válvula anterior y la válvula posterior, porque mitral es dos, o sea, tienen dos nada más. Tenemos como número uno, ay, ya, al pilar ventral, que envía cuerdas a anterior y posterior. Y posterior. También vamos a observar columnas de segundo y de tercer orden. Entonces, el número dos, columnas de segundo orden y columnas de tercer orden. Aquí está nuestro pilar ventral. Está. Entonces, el número uno, vamos a ponerlo más grandecito. Es número uno. Luego tenemos a las cuerdas sinuosas de segundo orden, son las que están más visuales acá. No sé, este color. Este. Son estas que están como mallita encima. En la número dos. Y la número tres, pues son las que están literalmente pegadas a la pared del ventrículo. Están las pegaditas. Ahí. No necesariamente es porque se ubiquen acá, sino que en esta imagen ya no se ve muy bien. Pues acá lo estoy señalando. Pero también están en toda la parte del ventrículo. Los tres. Ahora, para la pared posterior, lo que vamos a observar va a ser al pilar dorsal, que también es otra parte de las columnas tendinosas que vamos a ver aquí. Es el pilar dorsal. Está. Sí, es este. Parece como dos cachitos. Y esa es la única estructura que vamos a ver ahí. Tenemos al pilar dorsal, que le va a dar cuerdas tendinosas también a la parte de las valvas anteriores y posteriores. Envía, envía cuerdas a valva anterior y a la posterior. Esa es la número sí, listo. María Perfección, número uno. Y ahora pasamos a la pared medial, que también nada más tiene la parte de las columnas de tercer orden y está también ahí formándose el septo interventricular. O sea, el septo es prácticamente la pared, así como tenemos la operación con el típico piercing del septum, que es acá, en la nariz, en el tabique. Igual tenemos un septo o un tabique interventricular, valga la redundancia, entre ventrículos, y que es prácticamente la pared medial de ambos. Vamos a ver columnas de tercer orden que van a estar formando a la pared septal. Aquí están todas nuestras columnitas de tercer orden pegadas a la pared medial. Nuestro- Y para nuestra base y vértice,
El vértice del corazón se encuentra principalmente en la parte del ventrículo izquierdo y es el famoso punto de choque o choque de punta que les estaba diciendo al inicio, ¿ok? Que es la que va a chocar con el quinto espacio intercostal izquierdo. ¿Listo? Primero, en la base vamos a encontrar la válvula mitral. ¿Listo? Tenemos aquí número uno, que es la válvula mitral. Lo tenemos al choque de punta y último a la válvula aórtica. Entonces, para mostrarles acá, este es nuestra válvula mitral. Ya. Nuestro choque de punta es el vértice, que es este de acá. Y ahí en la imagen no se puede observar bien la válvula sigmoidea aórtica, pero tengo otra imagen en la cual vamos a verla mejor. ¿Ok? Pasamos. Y aquí vamos a observar a la válvula mitral, que prácticamente tiene dos partes nada más, la parte anterior y la parte posterior. Y para ambas válvulas están llegando cuerdas tendinosas de tanto pilar ventral como pilar dorsal. Esa es la válvula mitral, todo es la válvula mitral. Y aquí está llegando, bueno, este es la parte anterior y esta es la válvula posterior. Número uno, uy, número uno que es la válvula anterior, recibe cuerdas tendinosas de del pilar central y del pilar dorsal. Entonces, tenemos el número 2, que es la válvula posterior, que recibe del pilar ventral y el pilar dorsal también. Está. Ahora, tenemos acá a nuestra válvula aórtica. Ya habíamos visto que esta era nuestra pulmonar, nuestra aórtica es la otra, pues, ¿no? Es esta de aquí. Esa es nuestra válvula aórtica. Así que hemos visto que nuestra pulmonar tenía dos posteriores. Nuestra válvula aórtica va a tener dos anteriores. ¿Listo? Tenemos a nuestra válvula la anterior y anterior derecha, la anterior izquierda y nuestra válvula posterior. Listo. Vamos a escribir acá. Uno es la valva anterior derecha. Dos es la valva anterior izquierda. Y la tres es la valva posterior. Y también acá vamos a encontrar nódulos. Tres nodulitos. Y acá no son de Morgagni, son los nódulos de Arancio, que también son los que van a enviar las señales eléctricas hacia esa zona de ahí para que se abra y el ventrículo izquierdo pueda bombear la sangre hacia la aorta y se pueda distribuir a todo el cuerpo. Para ello tienen que vencer el ventrículo izquierdo la presión que ejerce esta válvula aórtica y de por sí la aorta para poder eyectar la sangre. 4, 5 y 6 son nuestros nódulos de Arancio. Y esa es toda la parte de morfo externa del corazón, ¿ok? Ahora vamos a pasar a lo que es la circulación y al sistema de conducción. ¿Ok? Ustedes saben que nuestro corazón es un tejido y que también necesita de sangre para poder funcionar. Entonces, ¿quién le brinda la sangre a nuestro corazón si es él es el que se encarga de bombear la sangre?
pues él mismo se da sus propias ramitas para a irrigarse mientras está cumpliendo su función. Mm, Voy a botar esto. Ya. Principalmente tenemos a las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las primeras ramas que nacen de la arteria aorta ascendente. Tenemos a la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Vamos a ver las ramas de cada una de ellas que están llegando a irrigar a todas las partes del corazón. ¿Ok? La coronaria derecha suele ser un poco más cortita a comparación, no, perdón, la coronaria derecha es un poco más larga que la coronaria izquierda. Se ve su trayecto mucho más anterior que posterior. La coronaria derecha como que se pierde un poquito en la parte posterior y la coronaria izquierda también se pierde, pero la coronaria derecha le queda una de las ramas principales para la parte de los márgenes del corazón. Ahora vamos a ver ya la coronaria. Ya, vamos a ver. Tenemos a la coronaria derecha. Estamos acá. La coronaria derecha sale aquí así y se va a dar la vuelta. Pero antes de darse la vuelta va a dar una rama hacia abajo, hacia el centro y hacia la punta. Tenemos que primero sale la arteria coronaria derecha, la coronaria derecha. Y da su primera rama, que es la arteria marginal derecha. Es esta, arteria marginal derecha. Ya. Y de la arteria coronaria derecha va a salir una rama hacia arriba que va a dar irrigación digo, a la aurícula derecha, que se llama la arteria auricular anterior derecha o atrial anterior derecha. Vemos esta ramita. Uy, no se observa bien en la imagen, pero vamos a hacer una rama imaginaria de aquí arriba. Vamos a cambiar de color de este hacia arriba, que es la arteria atrial anterior derecha. Y hacia abajo va a dar una ramita que va a estar irrigando al ventrículo derecho, que es la arteria ventricular anterior derecha. Entonces, arteria ventricular anterior derecha. Ahí va, derecha. Ahora, pasando a la parte posterior, nuestra arteria coronaria va a seguir dando la vuelta. Aquí sigue continuando. Esta imagen es posterior. Coño, esa imagen no es posterior. Vamos a cortar acá. Vamos a sacar la captura esto mismo, ¿ya? Ya. Mejor, basta. Después eso se modifica. Tomarle captura aquí. Y ahora sí. Sí se ve lo que estoy viendo. Parece que no se ve. Voy a dejar de compartir para que ustedes vean lo que ahorita voy a poner. Ok. Ya. Voy a poner la imagen acá. Ahí está. Vamos a tapar esta. Voy a compartir de nuevo. ¿Y qué calor hace ya? De la nada salió el sol. Pero, ya. Ahorita comparto, chicos. Perdónenme. Ya.
Ahora sí. La coronaria derecha va a seguir haciendo su trayecto hacia la parte posterior, aquí así. Y aquí podemos observar mejor aún la arteria marginal, acá que está viendo como una curvita, así. Y la última rama que va a dar la arteria coronaria derecha va a ser una que va entre el surco interventricular posterior, aquí, que es la arteria interventricular posterior. Y si no me equivoco, también se le dice en otras literaturas la arteria descendente posterior, creo. Sí, la arteria descendente posterior. ¿Listo? Derecha, porque sale de la coronaria derecha. ¿Listo? Pero acá es la arteria interventricular posterior. ¿Listo? Ahora, la arteria coronaria izquierda, vamos a ver solamente en una sola imagen. Vamos a tener tres ramas de la coronaria izquierda. Entonces, vamos a tener a la arteria interventricular anterior, a la arteria circunfleja y a la arteria marginal izquierda. La arteria coronaria izquierda tiene un trayecto bastante cortito. Su primera rama, de hecho, sale al toque nada más que la arteria coronaria sale. La arteria coronaria izquierda es como que este pedacito y de ahí sale nuestra primera rama, la arteria interventricular anterior. O también llamada arteria descendente izquierda. ¿Listo? Bueno, descendente anterior izquierdo. Esta ramita de la arteria interventricular anterior también va a dar ramas pequeñas, que son ramitas que vemos ahí así al azar, son ramas septales, que son ramas para el septo, o sea, para irrigar el tabique interventricular. Entonces, es importante porque esta rama de la arteria coronaria izquierda es una de las de las que más se taponan durante un infarto, o sea, las que más sufren durante un infarto y que son las que em, digamos, son las que principalmente sufren durante un infarto, o sea, son las que mayormente se taponan por algún ateroma o por alguna grasita ahí que esté en en las arterias. Esa es la principal y la que más daña porque está dañando el tabique, o sea, hacia el músculo del corazón que está eyectando, pues, ¿no? La sangre. Luego tiene nuestra segunda ramita aquí, que es la arteria circunfleja. Y finalmente nuestra rama pues da de la marginal izquierda que nace de la arteria circunfleja. No nace de la arteria coronaria izquierda, pero nace de la circunfleja. Aquí. No se puede ver tanto acá, pero vamos a ver por aquí que está así. Tres. Nuestra arteria marginal izquierda. Ahora vamos a ver las venas cardíacas, que prácticamente también igual van a llegar a lo que es a drenar al seno venoso coronario, que es el que llega a a la aurícula derecha con su válvula de Tevesio. Y vamos a verlas desde adelante. Eso tenemos a la vena coronaria mayor, que es la que vemos en la aurícula izquierda. Uy, uy, ya. Ponerla de azul. Esa vena coronaria mayor. A ver, eso es azul. Eso es, sí, ahí. Nuestra vena coronaria mayor. Esta vena coronaria mayor va a estar formada por la vena interventricular anterior, que es la que está acompañando, obviamente, a la arteria interventricular anterior. Entonces, viene acá nuestra venita, sube, sube, sube y drena y forma a la vena coronaria mayor. La número 1. La 1 es la vena interventricular anterior. Luego nuestra vena coronaria mayor va a estar dándole vuelta y llega a la parte posterior. Ahí. Esta también es nuestra vena coronaria mayor.
En la parte posterior se va a dar como una dilatación de la vena coronaria mayor que prácticamente se le va a conocer como seno venoso coronario. Esta dilatación así súper gruesita que parece un tubo es nuestro seno venoso coronario. Ok, seno. Tengo una táctica que tiene esta parte de acá. Bien, listo. Nuestro seno venoso coronario. Vamos allá al seno venoso coronario. Este seno nos va a dar, bueno, no nos va a dar, sino que van a llegar también, aparte de la vena coronaria mayor, a formarlo, sino que también llegan venitas de los tabique, bueno, del tabique y del ventrículo izquierdo, que van a llegar a drenar a esta vena. Tenemos acá a la primera vena, que va a estar llegando a drenar aquí arriba, está de aquí, que es la vena dorsal del ventrículo izquierdo. Esta es número 2 del ventrículo izquierdo. Luego va a estar llegando también una vena que viene desde la aurícula izquierda, que es la vena de Marshall o la vena oblicua de Marshall. Está llegando aquí. Debe ser esto. El número, esa es la 2, en la 3. La vena oblicua de Marshall. Luego tenemos al número 4, que es la vena interventricular posterior, que sería esta de aquí. 4 es la vena interventricular posterior. Y finalmente, del lado derecho del corazón está llegando a drenar la vena coronaria menor. Sería nuestro número 5. Voy a ponerlo aquí al costado. 5. La vena coronaria menor. Y esa sería toda la parte del drenaje venoso hacia la vena, hacia el seno venoso coronario y dentro del ventrículo derecho. Ventrículo, digo, aurícula derecha. Ahora, la inervación del corazón, tanto sea inervación simpática como parasimpática, para lo que es la frecuencia cardíaca, vamos a verlo aquí. Principalmente nuestra inervación simpática va a ser por em, el nervio frénico, si no me equivoco, sí. Vamos a investigar antes de desinformar. Simpática del corazón. O si no, sería por ramas prácticamente aferentes. Ya, sí, sí, está bien. El nervio frénico no tiene nada que ver acá, solamente que llega a inervar a la parte del pericardio, pero la inervación simpática principalmente del corazón viene de ganglios cervicales o de ganglios torácicos que van a estar dando, bueno, ganglios simpáticos torácicos que nacen de la médula, luego se forman como conjuntos de mismos nervios que llegan acá al cuello, al tórax, y estos le van a brindar inervación simpática al corazón. La principal inervación parasimpática del corazón va a ser mediante el nervio vago, ¿ok? El décimo par, que es el neumogástrico, no, neumocardio neumogástrico, creo que tiene otro nombre acá. Nombre tendría. Sí. Mm, ajá. Es el nervio vago, o también llamado neumogástrico, o también cardioneumoentérico. Ok, porque también llega a inervar al corazón. La inervación parasimpática del corazón es del nervio vago. Parasimpática. Ahora, ¿qué hace la parte simpática y qué hace la parte parasimpática? La inervación simpática del corazón, lo que va a hacer prácticamente nuestro sistema simpático nos despierta, nos mantiene así
em, nos mantiene, digámoslo de una manera, atentos, ¿ok? El sistema simpático. Y el parasimpático es como que ya nos mantiene tranquilitos, nos mantiene menos alertas, nos relaja prácticamente, como si estuviéramos sin defensas, ¿ok? Pero es un ratito que me están escribiendo. Ya, Dios mío. Ok, entonces para prácticamente la innovación del corazón, como les estoy diciendo, tiene la parte simpática y la parasimpática. La parasimpática, vamos a iniciar, que es la parte donde hay una disminución de la fuerza de contracción. ¿Qué quiere decir fuerza de contracción? Prácticamente la fuerza con la que el corazón bombea la sangre. Entonces, cuando estamos más tranquilos, más relajados, nuestro parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la fuerza con nuestra que nuestro corazón bombea la sangre, etcétera. Y causa vasoconstricción, pero no de todas las arterias, sino específicamente de las arterias coronarias. ¿Ok? Solamente va a causar vasoconstricción de las coronarias. ¿Listo? Si te acuerdas. Y luego nuestro sistema simpático, el que nos mantiene despiertos, nos mantiene alerta, el que nos mantiene nerviosos, es el que va a causar el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Aumenta la fuerza de contracción, entonces al haber más fuerza, más fuerza, más fuerza, y más velocidad también aumenta la frecuencia cardíaca y se va a contrarrestar con la vasodilatación de los vasos coronarios, ¿ok? Porque se activa prácticamente el sistema simpático, activa la noradrenalina, ¿ok? La noradrenalina lo que va a hacer es vasodilatar nuestros vasitos. En cambio, el parasimpático lo que va a hacer es activar la acetilcolina que va a vasoconcernir nuestros vasos coronarios. Ojo, solamente es vasodilatación coronaria y vasoconstricción coronaria. ¿Listo? Ay, Dios. Estoy escribiendo. Ahora, dos. Ya. Ahora tenemos la parte del sistema de conducción del corazón, que principalmente es toda la energía que se necesita para que nuestro corazón pueda bombear la sangre. Es prácticamente energía y energía para la mecánica del corazón. Necesitamos sinapsis y que se envíen las señales mediante un sistema. Tenemos el sistema de conducción. Tenemos que inicia por el nódulo sinusal o nódulo sinoatrial. Acá la vamos a ver para que esa imagen. Aquí tenemos al nódulo sinusal, que es el que inicia todo el movimiento. Primero va el nódulo sinusal, luego va a dar ramas, tanto para la aurícula derecha, para la aurícula izquierda, pero al fin y al cabo todas estas ramas convergen en el nódulo auriculoventricular, que es el siguiente paso para el sistema de conducción. Ya se envió la señal primero hacia las aurículas, primero se contraen las aurículas. Luego llega al aurículo ventricular y el aurículo ventricular va a dar ramas para el tabique, que son las ramas del haz de His. ¿Ok? Ese es el número 2. Tiene aquí, este es el haz de His. Este haz de His va a dar una rama derecha y una rama izquierda. Entonces, primero se contrae las aurículas porque primero se activa el nódulo sinusal. Se activa el nódulo sinusal, envía las señales hacia el nódulo auriculoventricular, se contraen las aurículas y luego este nódulo auriculoventricular va a enviar la señal al tabique
interventricular que primero también se va a contraer y luego van a enviar ramas hacia los costados. Entonces van a dar sus ramitas, el haz de His va a dar sus ramas izquierdas y sus ramas derechas para las paredes del ventrículo, que son las últimas partes que se van a contraer para ya expulsar la sangre tanto hacia los pulmones como hacia el corazón. ¿Ok? Entonces, todo ese sistema se da primero nódulo sinusal, después nódulo auriculoventricular, después el haz de His, eh, las fibras de Purkinje con su rama izquierda y su rama derecha. Aquí, cuatro. Y ahí se da toda la contracción del músculo y del sistema de conducción. Ahora, rapidito para pasar con el aparato cardiovascular 2, que lo que vamos a observar va a ser principalmente vasos sanguíneos, sus características y enfermedades cardiovasculares. Primero tenemos que las características de los vasos sanguíneos principalmente va a diferir si es una arteria o es una vena, ¿ok? Las arterias principalmente lo que más se caracterizan es porque tienen mucho más músculo liso que las venas. Las arterias se vasoconstriñen y se vasodilatan. Vasoconstriñir es que se cierra la luz y vasodilatar es que se abre, se ve una luz mayor, ¿ok? Entonces la composición entre ambas difiere en ese lado, que la arteria tiene mucho más músculo que la vena. La vena prácticamente es un vaso que va a estar conduciendo solamente lo que es la sangre hacia la parte del corazón. O sea, está llevando la sangre nada más. Listo. El primero va de arteria, va a la parte de arteriola, luego de arteriola va a capilares arteriales, luego vienen los capilares venosos, luego vienen las vénulas y luego vienen las venas. Entonces tenemos esas tres divisiones que vamos a ver las características ahorita aquí. Y luego tenemos las clasificaciones de los vasos. Primero vamos a ver las arterias, que se van a prácticamente a dividir en arterias de conducción, arterias de distribución y las arterias de resistencia. Las arterias de conducción son los grandes vasos, bueno, principalmente las grandes arterias, como la arteria aorta, que lo que van a hacer principalmente no es, digámoslo de alguna manera, contraer o em, vasodilatarse o vasoconstreñirse. No, los que principalmente van a hacer base es como un túnel de llegada para em, las arterias musculares. Es como que la sangre va a pasar mucho más rápido, llega mucha más cantidad, mucho más volumen de sangre mediante las arterias de conducción. Tienen una túnica media que está caracterizada por el músculo que está más amplia que las otras, ¿ok? Tiene una adventicia muchísimo más pequeña. Luego tenemos los vasos de distribución, que son las pequeñas arterias o las arterias musculares, como lo son, por ejemplo, la arteria axilar, la arteria braquial, etcétera. Todas las arterias que hemos visto en las partes de todo el miembro superior, todo el miembro inferior, son arterias musculares. Esas arterias sí tienen músculo, menos obviamente que en las partes de la arteria elástica o de las arterias de conducción. Esas arterias de distribución, más que nada, como a ser más pequeñas, tienen una luz más pequeña, van a distribuir de manera mucho más rápida la sangre hacia las partes más distales de nuestro cuerpo. Las arterias de conducción son un poco más grandes, distribuyen más volumen, sí, o sea, llevan más volumen que las arterias musculares, pero las de distribución son las que van a ir por ahí, por sus caminitos, para llegar más rápido a las partes más distales de nuestro cuerpo. Y luego tenemos los vasos de resistencia, que son las arteriolas, que principalmente no tienen mucho lo que es la adventicia, casi casi que no tienen, pero principalmente se componen por músculo. Entonces, las arteriolas son las que principalmente sensan los cambios de presión de la sangre, porque solamente tienen una capa muy delgadita de lo que es el epitelio. Entonces, al censar rápidamente los cambios de presión, es la que primero actúa frente a una baja de presión o a una alta de presión. Es la que primero va a estar enviando las señales para regular estos cambios. Esas son las arteriolas.
Luego tenemos los vasos de intercambio, que son los capilares. Tenemos capilares arteriales y capilares venosos. Y eso prácticamente lo que van a hacer los capilares es intercambiar tanto el intercambio gaseoso o intercambio de desechos, que pasan los desechos de las células hacia las venas. Tenemos los capilares que son continuos, que tienen una capa celular bastante pegada, un epitelio. Básicamente, estos sí ya no tienen músculos, son solamente epitelio. Tienen un epitelio bastante unido, con uniones estrechas, y no deja el paso tanto de lo que son materias como proteínas, que son materiales pesados de la sangre. Luego tenemos el capilar fenestrado, que tiene básicamente como huequitos, es como si fuera un colador que va a permitir el paso solamente de ciertas sustancias para el ingreso y para la salida. Por ejemplo, tenemos capilares fenestrados en el hígado, ¿dónde más? Ya me olvidé. Principalmente en el hígado. Al igual que también tenemos los sinusoides, que ya tienen espacios como huecos prácticamente, son como orificios que se están dejando, hendiduras que permiten paso ya de moléculas más grandes. Y aquí también tenemos sinusoides en el hígado, por ejemplo. Luego tenemos los vasos de reserva, en los cuales tenemos a las venas. Tenemos venas grandes, venas medianas y las vénulas. Las venas tienen la característica de las válvulas. Las válvulas principalmente, ustedes saben que las venas lo que van a hacer es llevar la sangre desde lo más lejos de nuestro cuerpo hacia el corazón. Entonces tienen que luchar en contra de la gravedad. Para ello tienen las famosas válvulas. Estas válvulas abren para permitir que nuestra sangre venosa suba y se cierran para evitar que regrese. Y entonces hay patologías que están relacionadas con este funcionamiento, en las cuales están las varices, en las que las válvulas están disfuncionales, que las vamos a ver luego. Ahora, tenemos el flujo de la sangre. Prácticamente nuestra sangre tiene que estar caminando, digamos, es como un carro. Nosotros estamos en un carro, estamos en la carretera a las 5 de la mañana, donde, no sé, un miércoles donde no hay nadie, no está yendo nadie por la carretera o no está yendo nadie por la Javier Prado, y está vacía. Podemos nosotros ir de frente sin chocar con nadie, irnos súper rápido. Eso es como un flujo laminar. El flujo laminar va a estar yendo de manera que no se cruza con nada. Todas las estructuras de nuestra sangre van a poder ir rápido sin chocarse, están yendo a sus lugares, etc. Mientras más cerca del centro, más pegaditas o más unidas esté nuestra composición de la sangre, va a ir con mayor velocidad. Mientras menos luz tenga nuestro vaso sanguíneo, va a ir con más velocidad. Pero mientras más amplio sea nuestro vaso sanguíneo, mientras más separadas estén nuestras estructuras sanguíneas, van a ir con menos velocidad. Como sucede, por ejemplo, en las arterias de la arteria aorta. Las arterias musculares tienen menos luz, hay mayor velocidad, o sea, yendo más rápido. Ahora, imagínate que estás un día lunes 7:30 de la mañana, saliendo a tomar el corredor y vas a agarrar la Javier Prado a las 8 de la mañana. Un tráfico mortal, lleno de carros, muchos choques, muchos accidentes. Eso es un flujo turbulento. El flujo turbulento prácticamente es cuando hay algo que obstruye o cuando hay algo que evita que pase el flujo correctamente, como debería ser el flujo laminar. Entonces hay algo que está obstruyendo, que está evitando que pase la sangre de manera normal. Este flujo turbulento se puede causar mediante, o sea, algún aneurisma o tal vez algún ateroma, que son placas de grasa en los vasos sanguíneos, por algún cáncer de repente o por algo que esté presionando la arteria o la vena que cause este flujo turbulento. ¿Ok? Este flujo turbulento es malo. Por ejemplo, también cuando la sangre está muy viscosa, que tiene componentes muy alto en proteínas, muy alto en glucosa, etcétera, se vuelve muy viscosa. Para poder determinar si existe un flujo laminar o un flujo turbulento se utiliza lo que es el número de Reynolds, pero nosotros ahorita no lo vamos a utilizar en anatomía, lo van a utilizar en fisiología, así que no se traumen con el número de Reynolds. Pero la viscosidad de la sangre es principalmente uno de los casos en los que puede cambiarse de un flujo laminar a un flujo turbulento. Mientras menos viscosa la sangre, está un poquito más líquida, va a ir más rápido. Mientras más viscosa la sangre, va a ir un poco más lento, más turbulento. Ahora, para terminar, tenemos las enfermedades cardiovasculares. Tenemos principalmente los aneurismas. Los aneurismas son dilataciones arteriales que principalmente se dan por algún daño en la pared arterial. Entonces, las paredes de las arterias se dañan por diversos factores principalmente. Nosotros tenemos el alto consumo de grasa, el tabaquismo, el alcoholismo, mm,
un estilo de vida sedentario, una mala alimentación, etcétera. Entonces, tenemos diversos factores que pueden causar un daño a la vascularización arterial. Entonces, esta pared se debilita y la sangre, va siempre la sangre adentro de las arterias con una presión, ejerciendo presión en contra de las arterias para evitar que haya un flujo turbulento. Entonces van haciendo su propia función, pero pasan por una zona que está muy elástica. Entonces, la arteria se va y hace como un globo, se forma como una bolita de globo, que donde se va a estar acumulando la sangre, como una bolsita. Estos aneurismas pueden crecer y explotar. Es aquí donde se vuelven más peligrosos porque pueden causar una hemorragia interna. ¿Ok? Acá tenemos a los famosos aneurismas cerebrales que se forman en las arterias, para la redundancia, cerebrales, principalmente la arteria cerebral media, si no me equivoco, que obviamente causa una hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y también pueden haber aneurismas en otros lados del cuerpo. Tenemos estos aneurismas abdominales, por ejemplo, también. Estos dos aneurismas se van a dividir en tipos. Tenemos los tipos saculares, que parecen como una bolsita, parece como un saco. Aquí tenemos al costadito. Los fusiformes, que dentro del trayecto de la arteria solamente se abren así. Acá obviamente se hizo solamente hacia un costadito. Y los aneurismas disecados, pues obviamente que ya pasó tiempo de lo que se había formado, del daño que estaba persistiendo y causando que se dilate la arteria, ya pasó, ya lo resolvieron, entonces se diseca esta zona de acá y pues obviamente empieza a pasar la sangre igual de todas maneras, pero sigue el aneurisma ahí. Luego tenemos la aterosclerosis, que prácticamente es un síndrome, es una enfermedad que se da por la gran cantidad de grasa que se pega en las arterias, por también sea ya un estilo de vida no saludable, el alto consumo de grasas, el tabaquismo, el alcoholismo, un estilo de vida sedentario. ¿Qué más? Puede ser también enfermedades genéticas que tiendan a aumentar la grasa propia corporal. Muchas razones. Principalmente se causa esta aterosclerosis también por un daño en el endotelio, en las arterias, fomentando a que la grasa, que normalmente también se metaboliza en nuestra sangre, fomentando que la grasa mala, la famosa LDL, se pegue y se oxide en los vasos sanguíneos y no se recicle. Normalmente cuando se oxida, lo vuelve a reciclar la HDL y se puede utilizar de nuevo esta grasita. Pero en una persona con estos hábitos, esta HDL disminuye, o sea, la grasa buena disminuye, entonces la grasa mala se acumula y pues se pega a las paredes arteriales. Se forman esos ateromas que pueden incluso cerrar la luz vascular causando un infarto. Es muy, muy importante esta enfermedad. Digamos que nosotros tenemos una aterosclerosis en nuestra arteria braquial. Sabemos que nuestra arteria braquial tiene dos ramitas finales. Y digamos que acá nosotros tenemos la formación de ateroma eh, perdón, una arteria que tiene circulación colateral y terminal. Tiene ahí sus propias ramitas, pero continúa acá y acá te da dos ramitas. Digamos que nosotros tenemos un ateroma aquí. Gracias a la circulación colateral, obviamente nuestras arterias tienen la capacidad de poder llegar a diferentes tejidos por su circulación colateral, es decir, por las ramitas que brindan estas ramitas bien chiquititas que pueden llegar hasta la última parte de nuestro dedo. Esa es la circulación colateral. Pueden llegar otras ramas a irrigar esa zona que se está quedando sin tejido o sin oxígeno por la falta de sangre. Hay posibilidades. Pero ¿qué sucede cuando hay un ateroma en una arteria que solamente tiene circulación terminal? Quiere decir que da ramas nada más así. O que solamente tiene una sola ramita o se continúa con otras arterias y no tiene más ramas. Pues es muchísimo más peligroso porque se obstruye ahí. No hay otra fuente que pueda irrigar
a esa zona que se está quedando sin sangre. Entonces, una aterosclerosis o un ateroma en una circulación terminal es más peligroso que en una circulación colateral. ¿Listo? Ahora tenemos la coronariopatía aterosclerótica, que principalmente es la consecuencia de lo anterior. Es cuando hay un ateroma en la arteria coronaria. ¿Listo? Principalmente se da en la arteria coronaria izquierda, como le dije, en la arteria antiventricular anterior, en la que principalmente sufre de infartos porque se acumula la sangre en la interventricular anterior y pues la interventricular no tiene otra rama, es una circulación terminal. Si se tapa ahí, la arteria, que es la principal que va a irrigar al tabique, entonces se produce un infarto y hay un paro cardíaco. ¿Ok? En consecuencias, angina de pecho, principalmente dolor opresivo en la parte del pecho, insuficiencia cardíaca, obviamente, al haber una obstrucción o no una obstrucción, sino como decirlo, digamos que parcialmente se obstruye la arteria, está llegando menos sangre, el tejido dice, está llegando menos oxígeno, tengo que bombear más sangre, entonces el corazón empieza a trabajar gasta más energía, gasta más músculo y se atrofia el músculo y se vuelve una insuficiencia cardíaca. También tenemos arritmias, obviamente el mismo hecho de que el corazón percibe que hay menos sangre, empieza a bombear fuera de ritmo y se forman estas famosas arritmias. También tenemos la formación de coágulos porque cuando se cae, porque esta placa de grasa se cae y puede ir como émbolo y vuela el pulmón. Cuando se cae esta placa de ateroma, va a dejar la parte del vaso donde se despegó, la va a dejar lesionada. Entonces, el cuerpo tiene su propio sistema de curación. Entonces, salen nuestras plaquetas, nuestros glóbulos rojos a pegarse ahí, a tapar el, el huequito que ha dejado este ateroma. Pero digamos que son 1000 ateromas en nuestro cuerpo y todos, la mayoría se han despegado. Entonces nuestro cuerpo va a estar cerrándose con plaquetas por todos lados y se van a formar los famosos coágulos. ¿Ok? Y eso también puede obstruir a nuestra arteria. Y finalmente, creo que la última, la peor consecuencia es el infarto agudo de miocardio. Ahora, por parte venosa tenemos a las varices. Como les decía, las varices son principalmente por la falla de las válvulas que causan dilataciones venosas. Las venas tienen sus propias valvulitas que al tener que luchar contra la gravedad tienen que subir y para evitar que regrese la sangre tienen que cerrar sus válvulas. Entonces, hay personas en las que tienen una debilidad en las venas, las cuales las válvulas pues sufren, obviamente, ¿no? Entonces, estas válvulas no funcionan correctamente, no cierran correctamente y el flujo se regresa. Entonces, regresa el flujo y se forman las dilataciones venosas, que son las que se ven mayormente en las piernas, porque son los vasos más alejados del corazón, y se ve así como dilataciones moradas en la parte de las piernas. Esas son las varices. Por ejemplo, esta formación es lo que causa un flujo turbulento, porque la sangre no está regresándose y está chocando con la sangre que está subiendo y se forma todo un tráfico de vasos sanguíneos, etcétera. Entonces, se está dando un flujo turbulento. Y finalmente, pues, el infarto agudo de miocardio que se da principalmente en la arteria interventricular anterior. Ay, uy, está atacando su batería esto ya. La arteria interventricular anterior se está cerrando, se está tapando, hay una obstrucción de la nada brusca en la parte del corazón que pues obviamente evita que llegue la sangre al tejido del tabique y pues este deja de la nada de bombear sangre. Deja así de bombear sangre y el corazón obviamente deja de recibir sangre oxigenada. La persona se, puede morir, puede no morir, pero es bastante mortal este tipo de infartos. Y listo. Eso sería todo por hoy día. Vamos a mandarles el post-test para que lo llenen.